amigos? Bienvenidos a este otro nuevo programa que tenemos justamente para ustedes. En verdad es bien importante el tema que vamos a tratar. ¿Las emociones impactan tu imagen? ¿Tú qué piensas? Para ello tenemos dos grandes invitados hoy. Permítame presentarlos. Tenemos a Gualberto Tenorio Salazar. Él es psiconutricionista, licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en nutrición por la Universidad Tecnológica de México. Especialista en temas de adicciones a los alimentos y a la alimentación emocional. Bienvenido, Wal. Muchísimas gracias, Caro. Y también tenemos a Salvador Villaseñor, maestro de yoga con conocimientos de la mente humana, rehabilitador a través de yoga para pacientes de Parkinson y demencia senil. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues hoy tenemos un programa bien interesante. ¿Cómo influyen las emociones en nuestra imagen? ¿Cómo impacta esta parte? ¿Quién quiere empezar? Pues si me permites, Salvador, empezamos, pero antes quisiera, si me lo permites, también invitar a tu audiencia para que estén muy pendientes de toda esta entrevista, de la información que vamos a dar, ya que vamos a tener una conferencia muy importante. Tenemos a 5 expertos, va a ser el día miércoles 13 de noviembre. La conferencia como tal empieza a 7:30, sin embargo tenemos un preregistro desde las 6:30, ya que habrá algunos stands para que puedan conocer el trabajo de los expertos. Viene una escritora que tiene 5 obras, que vale muchísimo la pena, información muy valiosa. Y bueno, vamos a dejarlo para platicarlo durante la entrevista. Y quiero llegar a la pregunta que me hacías. ¿Cómo impactan las emociones en tu imagen? Mira, yo creo que, como dice el título de la conferencia, somos emoción. Todo el tiempo nos regimos por las emociones. Y existen ahorita grandes debates de si actúo de acuerdo o con base a las emociones o primero con la razón. Y es que en realidad utilizamos las dos formas para actuar, para realizar toda nuestra conducta diaria. A veces, cuando estamos en algún lugar y algo nos molesta, tenemos una conducta con base a ese enojo, y cuando pensamos bien las cosas, decimos, creo que exageré. Creo que no era para tanto. ¿Qué quiere decir? Que actué con base en una emoción sin tener primero la parte del razonamiento. Todo eso hace una imagen corporal, un lenguaje no verbal. Imagínate aquella persona cuando vamos a un lugar que decimos parece que todo el tiempo está enojado. O los que dices, me encanta estar con él porque todo el tiempo tiene una paz. Que me pasa mucho a mí con Salvador, es una persona que da mucha paz, esa parte, esa emoción que él tiene, como su imagen la percibimos y nos gusta estar con él, nos gusta platicar con él. Entonces es muy importante, ¿no? Cómo las emociones determinan nuestra personalidad. Ok, me encanta. Salvador, ¿qué nos puedes platicar tú con respecto a las emociones y nuestra imagen? Uno de los más grandes descubrimientos que hemos encontrado en los últimos años es que podemos entrenar las emociones. Aunque no parezca, si hay un proceso, el yoga lo tiene muy bien documentado. Es una disciplina que tiene miles de años y que afortunadamente ha estado documentada, ha estado escrita. Podemos encontrar escritos milenarios incluso. La base del yoga es un libro que tiene 2500 años. Wow. Son los sutras de Patanjali. Entonces, es un método que nos enseña, te lo voy a decir desde mi experiencia, Caro. Yo aprendí a entrenar el cuerpo. Yo fui bailarín profesional desde mi adolescencia. Aprendí que se puede entrenar el cuerpo. Todos sabemos lo que pueden lograr los atletas profesionales, los bailarines profesionales. Pueden lograr cosas increíbles. ¿Se puede entrenar la mente? Por supuesto. De hecho, para lograr entrenar el cuerpo, se tienen que entrenar la mente. En el yoga, de todas las disciplinas que yo conozco, el yoga es la única disciplina que se enfoca en entrenar las emociones. Mi experiencia en la psicología, cuando yo estudié psicología, no se decía pensamientos o emociones negativas ni positivas. No hay ese concepto en psicología. Pero en el yoga sí hay emociones que son constructivas y hay emociones que son destructivas. Te voy a poner un ejemplo. El miedo es una de las emociones más destructivas. Y el miedo se cultiva, se desarrolla. Y por ende,
Hay otras emociones que se pueden cultivar. Les voy a poner otro ejemplo. La parte prefrontal del hemisferio izquierdo, donde hoy sabemos que está la sede de ciertas emociones y ciertos pensamientos, como cuáles, como la compasión, como la creatividad, como la inspiración, como la imaginación. Su sede está en la parte prefrontal izquierda del cerebro. Esa parte, hoy sabemos por estudios con tomógrafo de emisión de positrones, también por la vida médica, la vida clínica, hoy sabemos que esa parte del cerebro es altamente entrenable. Entonces, ese es uno de los descubrimientos más ambiciosos que tenemos en el mundo de la medicina, porque hoy sabemos que si se puede entrenar el cuerpo, se puede entrenar la mente y también podemos entrenar lo que yo llamo paleta emocional. Todos hemos vivido todas las emociones, pero hay unas personas, como dice Gualberto, que recurrimos más a unas emociones que a otras. Por ejemplo, en la Ciudad de México yo veo, porque yo vivo aquí desde que nací, que mucha gente usamos mucho la ira, la violencia, sobre todo en el tráfico, ¿no? En la vida urbana. Pues el yoga nos enseña que podemos, así como somos expertos en usar la ira y el enojo y la violencia, podemos cultivar la compasión, la inspiración, la creatividad, la hermandad, la solidaridad. Entonces, yo te puedo decir que una de las cosas más ambiciosas que yo he visto en el yoga es cultivar la mente y cultivar las emociones. Quiero terminar esta parte con una de las reglas más importantes del yoga. En sánscrito dice, en este libro que se llaman los Sutras de Patanjali, dice, lo voy a decir en sánscrito, Yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Esta mente que tenemos turbulenta, sobre todo en el siglo XXI, con los TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, nos ha reportado una mente divagante, una mente que hoy sabemos que hay adultos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, el yoga es un método, yo no conozco un método mejor, yo estudié psicología, tengo experiencia en rehabilitación neuronal, no conozco un método más impactante que pueda ayudar a las personas que el yoga. Me encanta escuchar eso. Y Wal, ¿qué más nos puedes decir de este impacto en la imagen? Y no solamente es en la imagen, es en tu vida, que evidentemente se te ve en tu imagen, pero platícanos más de este impacto y de estos expertos que estás trayendo. Quiero ser un poquito más, quizá técnico, y vamos a hablarlo de una forma que todos podamos comprender esta parte, porque cuando hablamos de hormonas, de neurotransmisores, suena como a una clase en la escuela y me quiero ir de la entrevista. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Las emociones hacen que segreguemos hormonas y neurotransmisores. Estas hormonas tienen una repercusión fisiológica en nuestro cuerpo. Entonces, hay mucha gente que los vemos y decimos, está enfermo. Y como tal, no tiene una enfermedad hasta ese momento. Ha segregado quizá cortisol, que es la hormona del estrés, y hace que todo su aspecto cambie. Incluso la parte de la postura, la parte, ese brillo en la mirada, que son cosas que a veces el libro no dice, pero que tenemos un lenguaje los humanos que sí entendemos. Algunos otros, y no quiero entrar en polémica, le llamarán aura, la vibra, como le quieran llamar. Pero nosotros sabemos que hay algo que tiene la persona que te refleja salud o que te refleja enfermedad. Las emociones enferman. Cuando yo estoy con una emoción que se convierte en un sentimiento o en un estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza se puede convertir en depresión. Por supuesto que a la persona se le nota. Claro. Y puede hacerse incluso estudios de laboratorio y podría salir en parámetros normales. Tarde o temprano, esa depresión, esas, lo que te comentaba, repercusiones a nivel hormonal y de neurotransmisores, lo van a enfermar físicamente. De ahí las enfermedades psicosomáticas. La importancia de tener tus emociones
bien entrenadas, como dice Salvador, hacerte responsable de ellas. Y aclaro, porque mucha gente dice, bueno, ya me dijiste que el miedo es malo, cuando es limitante, cuando el miedo llega a ser un sentimiento, una emoción que nos limita a llevar nuestra vida de manera cotidiana. Sin embargo, hay que entender que el miedo también es importante, para no confundir a la audiencia. Si yo no tuviera miedo a nada, podría atentar incluso contra mi vida o contra la de alguien más. Entonces, las emociones son importantes siempre y cuando se mantenga un equilibrio entre ellas. Como decía Salvador, todos hemos sentido en algún momento todas las emociones. Hemos estado contentos, hemos estado enojados, hemos estado tristes. Ahora, la importancia del entrenamiento es aprender a interpretar de manera correcta los estímulos del exterior para que en esa interpretación mis emociones estén presentes. Si alguien hace algo incorrecto, yo puedo decidir enojarme o no enojarme. Ahora, ¿sabes, Caro? Me he estado entrenando todo el tiempo. Y cuando yo escucho a Salvador, siempre me llevo grandes aprendizajes. Ahora voy por la calle, yo sé que la gente se maneja, como él decía, mucho por la ira, y ves cómo se te atraviesan y cómo se pelean, y yo me voy entrenando y diciendo, a mí no me va a afectar. Soy un ser de luz y nada perturba mi paz. Claro, claro. Y lo he oído y a mí me hace mucho sentido esto de que es que me hizo enojar. No, nadie te puede hacer sentir nada. Tú tienes el control de tus emociones y tú eres el que debes saber si aceptas el que el otro te haga enojar y tú digas, yo me voy a enojar. No le puedes dar poder a la otra persona. Exactamente. Creo que es importantísimo esta parte. Por supuesto. ¿Qué más nos quieres comentar tú, Salvador? Yo podría mencionar una frase del Premio Nobel de Medicina de 1906. Una persona que yo admiro mucho es Santiago Ramón y Cajal. Era un neurofisiólogo de los pioneros de la neurofisiología neuronal que descubrió sin microscopio, es un caso increíble, vale la pena zambullirse en su vida. Él descubrió que había unas pequeñas espinas, unas ramificaciones en las dendritas neuronales y le llamaron las espinas Cajal, ¿no? Él decía, uno puede ser el arquitecto de su propio cerebro. Y es verdad. 100 años después, la ciencia médica nos corrobora y nos está contando historias antiguas. Nos está volviendo a contar las historias antiguas. ¿Que podemos ser arquitectos de nuestro cerebro? Como dice Gualberto, claro que sí. Las emociones son tan poderosas, esa es una de las cosas que más he aprendido del yoga. Las emociones son tan poderosas que no solo van formando la estructura fisiológica del cerebro. No solo eso, sino que tienen el poder de activar nuestros genes. Hay genes que son muy interesantes que se activen, por ejemplo, los genes de la inteligencia, los genes de la capacidad física. En mi genética ya está predestinado qué estatura voy a tener, qué color de piel, cuál va a ser mi masa corporal, cuál va a ser mi ritmo cardíaco. Esos genes está perfecto que se activen, pero hay otros que no. Yo, por ejemplo, soy de una familia en la cual mi familia tiene antecedentes de diabetes. Y, por ejemplo, en mi genética, claro que están los genes de la diabetes. Mis emociones y mis hábitos alimenticios, no solo alimenticios, sino emocionales, van a lograr que se active o no se active. Yo, por ejemplo, me acabo de hacer un estudio de sangre, me hago un estudio todos los años y mi nivel de colesterol está dentro de los niveles, siendo que yo vengo de una familia de personas con diabetes. ¿Qué quiero decir? No he permitido que mis genes se expresen de esa manera. Entonces, por eso es tan importante lo que nosotros queremos difundir con todo tu auditorio, porque sabemos hoy cómo. Porque en muchos lugares te dicen lo que puedes hacer, pero no te dicen cómo. Nosotros les vamos a explicar a las personas cómo lograr que tu vida sea mejor a través de tus emociones.
Claro, claro. Y acabas de tocar algo muy importante, Salvador, que yo sé que igual tú eres experto, esta parte de la alimentación. Y quiero que tengo a 2 expertos, cada uno en su área, que los dos concuerdan en esta parte de las emociones. Pero igual, tú platícanos de esta conexión de la comida con las emociones, que desde ahí tenemos un gran problema o tenemos un gran enganche. Quiero ligarlo con lo que acaba de comentar Salvador. La expresión genética tiene que ver con varios aspectos. Los 3 principales es, como tal, esa información que recibimos de papá y mamá. También tiene que ver la parte ambiental y también tiene que ver nuestros estilos de vida, que es justo lo que explicaba Salvador, que le llamamos ahora epigenética. Todo aquello que está alrededor de una persona y puede hacer que se exprese o no ciertos genes. En el caso de la comida, que entra en estilos de vida. Si yo, por ejemplo, tengo una predisposición, como decía Salvador, a desarrollar diabetes y tengo una mala alimentación, es sumamente probable que me vuelva diabético. Y aquí la importancia de decir cómo puedo evitarlo. Como decía Salvador, y bueno, ya lo entendí y tienes razón. Ahora, ¿cómo le hago? Pues hay que tener muchas estrategias, porque todas las personas somos diferentes. Habrá quien le funcione solo tener una charla informativa, entender que tiene que hacer un cambio de hábitos y a partir de mañana empieza porque tiene mucha fuerza de voluntad, porque deja que su razón le dicte lo que tiene que hacer, y si actuamos conforme a la razón y con una buena información, seguro vas a hacer las cosas bien. Pero hay quien dice, no puedo, ya lo entendí, tienes razón, y de hecho yo no quisiera seguir comiendo eso, pero no puedo dejarlo. Y es donde desarrollo mucho la parte de explicarles que hay adicción alimentaria, que somos víctimas de lo que comemos, porque nos enseñaron a comer de alguna u otra manera, que desafortunadamente, y más en nuestro país, se ha visto que tenemos muy malos hábitos de alimentación que nos están llevando a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. La principal causa de muerte en México es la cardiopatía isquémica, seguido de la diabetes. Estas 2 enfermedades están relacionadas con malos hábitos de alimentación. Y cuando la gente come, muchas veces, Carolina, come por lograr sentirse de alguna manera. Y también por cómo se siente, comemos cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, incluso cuando estamos aburridos. Entonces, identificar esa parte y decir, claro, me hace sentido. Siempre que estoy triste, voy por el helado, voy por un chocolate, una sopita caliente. Tiene toda la razón. ¿Qué hago? Vamos a identificar primero, qué te está causando esa emoción, ese sentimiento. Porque la comida te va a dar un bienestar momentáneo. Una vez que pase el efecto de ese platillo, el problema seguirá ahí. Claro. Es como dar una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Sí. Pero hay que investigar por qué te duele la cabeza. Claro. Porque si tú no atiendes el problema de raíz, hay una frase que me gusta mucho que dice que para que una persona goce de salud física y mental, tiene que estar dispuesto a renunciar a los motivos de su enfermedad. Okay. Puedo manifestar una sintomatología por una enfermedad como el dolor de espalda por mucho estrés, me tomo un relajante muscular y me siento mejor. No estás atendiendo tu problema de estrés. Claro. Seguramente con los años te llevará a un problema grave. Claro. No sé si fui muy claro en cuestión de la alimentación, porque claro, me estoy yendo mucho a la parte emocional. Claro. ¿Cómo los alimentos los estamos usando como sustitutos, como placebos para tranquilizarnos ese agobio, pero no estamos resolviendo? La verdad es que estamos poniéndole, yo le llamo, tú llamas la aspirina para el dolor, yo le llamo la curita a la herida. No estamos curando de fondo, estamos nada más tranquilizando en el momento, pero que hay que llegar más al fondo. Y me encanta esto que dices. Y nos vamos a ir un corte, si me permiten, invitándonos a todos que nos sigan en nuestro canal Mood TV. Estamos como @MoodTV en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Twitter y ahora en Dailymotion. Nos pueden ver
les pedimos que nos acompañen todas las semanas. Traemos muchísimo material para ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo. Lo fundamos aproximadamente hace como 2 años y medio con el propósito de incubar como nuevos talentos. Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa. Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para desarrollar su arte, pues es mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel, ¿no? Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a ver cuál es el camino. A mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue empezar a escribir. Mi proyecto de Jayce Kimura pues está enfocado más que nada al trap. Se supone que es una corriente del hip hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de la droga y de los narcotraficantes que hay allá. Pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Yo más bien hago hip hop actual, prefiero decirle así. Dios cuida de ella siempre primero que mi solo. Ya estamos de vuelta aquí con nuestros expertos acompañándonos hoy, Gualberto y Salvador. Salvador, quiero retomar esto que antes del corte nos decía Gual, toda esta parte de que él ha visto que la alimentación tiene que ver con las emociones y evidentemente vemos que mucha gente sustituimos cuando nos sentimos mal, deprimidos y esto con alimentación. Desde la yoga, ¿tú qué has visto que se puede hacer? ¿Qué podemos, cómo lo ves y cómo podemos empezar a resolverlo? Una de las cosas más importantes es ayudarle a sentir a las personas que nosotros estamos para ayudarles a cambiar. En el ambiente hospitalario, una de las cosas que yo siempre les hablo a mis pacientes y sobre todo a la familia de los pacientes es que nosotros estamos de su lado para luchar contra la enfermedad. Entonces, en este caso, nosotros estamos para ayudarle al practicante porque esto está basado en la práctica. El yoga tiene un concepto que yo le llamo el café instantáneo. Desgraciadamente tenemos la idea de la solución mágica para muchas cosas. En psicología decimos, espántate de los cambios milagrosos. No debe haber cambios milagrosos. Entonces, en este método lo hacemos primero. Lo más importante es hacerle sentir al practicante que puede haber un cambio. Cuando hacemos que el practicante cambie todo en una sola clase o una sola terapia, que empiece a cambiar la manera de ver las cosas, la mente la interpreta como una posibilidad de cambio. La mente dice, a ver, en mi organigrama, en mi horario, en mi forma de ver las cosas son de una manera. Y si hay un pequeño cambio, la mente, lo sabemos todos, volteamos la atención al cambio. Entonces, el método es empezarle a enseñar a las personas que por medio de pequeños cambios, pero constantes, podemos ir cambiando ciertos hábitos. Por ejemplo, los principales son los mentales, esas reacciones que hacemos en automático. Tenemos un sistema que en inglés se llama Default Mood Network. Se aprendió por accidente, este fue un descubrimiento maravilloso, se los voy a platicar rapidísimo porque vale la pena.
el doctor Richard Davidson, un doctor del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, una de las escuelas más importantes del mundo, se dio el lujo de meter al Dalai Lama y a toda su comitiva de monjes budistas en el aparato de resonancia magnética. Entonces les pidieron que meditaran, pero en el espacio entre estudio y estudio, los grandes meditadores, yo le llamo meditadores profesionales, porque son personas que llevan 40 años meditando 4 horas al día, por ejemplo, o más, ¿no? Entonces, entre ejercicio y ejercicio de meditación, dejaron encendido el aparato de resonancia magnética. Y se dieron cuenta que incluso en estas personas la mente tiene una capacidad de divagar. Le llaman The Foul Mood Network, que es esta mente que anda inspeccionando, ¿no? Que se la pasa checando los pendientes, viendo lo que no hice ayer, lo que voy a hacer al rato, lo que voy a hacer en un año. Ese es un mecanismo normal. Lo malo es que actualmente excedemos el uso de ese sistema y entonces estamos casi todo el día en ese modo. Hay otro modo que se llama Task Mood Network, que significa memoria ejecutiva. En psicología le llamamos memoria ejecutiva y es una mente dispuesta a la acción. Ese pequeño cambio es la base del yoga. El enseñarle a la mente a dejar de estar divagando, como dije hace rato, detener las fluctuaciones de la mente y de pronto entrenar la mente para que haga algo. ¿Por medio de qué? Nosotros estamos aquí porque tenemos los 2 componentes más poderosos que hay en el mundo, el componente corporal y el componente alimenticio. Son las 2 cosas que impactan el hábito de las personas. Entonces, por medio del yoga tenemos el componente corporal, que es enseñarle a las personas a educar su mente observando lo que yo estoy sintiendo. Esto a la larga va a reportarnos varias cosas. Uno, una muy poderosa conexión entre la mente y el cuerpo. Eso es básico. A todos nos habrá pasado que llegamos en la noche, nos quitamos la ropa y de pronto vemos que tenemos un moretón en la pantorrilla o en la espinilla. Y decimos, ni cuenta me di. Eso es por falta de conexión entre la mente y el cuerpo. Entonces entrenamos a la mente para que esté toda la hora la mente sintiente. A mí me gusta mucho esta frase que decía Eduardo Galeano: somos sentipensantes, no solo pensantes. Entonces enseñamos a la gente a ser un ser sintiente. Y eso a la larga también va a reportar algo que ustedes habrán escuchado, se llama inteligencia emocional. Exacto. Entonces, la base de esto es, primero, enseñarle a la mente del practicante que por medio de pequeños cambios puede haber un cambio mayor. Me encanta, me encanta. ¿Y cómo podemos estar más presentes de estos cambios? ¿Qué hay que hacer, Wal? Hay una cosa increíble que se está poniendo de moda, pero es viejísimo, el famoso mindfulness. Uh-huh. Esta conciencia plena de lo que hago. Y aplica para todo. En mi caso, como experto de la alimentación, es estar consciente de lo que como, a qué hora lo como, con quién y cuándo. Y eso te va a permitir conocerte. Y si me permites, quiero decirles algo que en estos últimos días he estado trabajando mucho conmigo. Yo bailé muchísimos años, por eso es que Salvador y yo nos conocemos desde hace muchos años. El bailarín está acostumbrado a verse frente al espejo. Hay un poco de egocentrismo, honestamente. Aprendemos a conocernos. Las clases de danza te permiten dominar y conocer tu cuerpo, como lo explicaba Salvador al principio de la entrevista. Pero me he olvidado de mí, Garo, y me estoy retomando. Y estoy trabajando mucho y estoy haciendo que la gente, a través de la experiencia que estoy viviendo, se atreva a hacerlo. Vale mucho la pena. Estamos acostumbrados a observar al compañero, al amigo, al que viaja contigo en el transporte público. ¿Estás acostumbrado a observarte? ¿A verte? ¿Has cerrado alguna vez los ojos para ver hacia tu interior? ¿Para tener conciencia de lo que sientes? ¿De cómo estás en ese momento? Cuando empiezas a hacerlo, identificas plenamente cuáles son los factores que te pueden causar un nivel de estrés, un nivel de enojo como lo que hablábamos, y decidir si vas a vivir con ello o te vas a deshacer de esas emociones y sentimientos que yo les llamo limitantes,
que a veces no te permiten tener el desarrollo y la misión para la que venimos, para ser felices, para gozar de buena salud, para estar en armonía con los demás. Yo creo que eso es muy importante cuando tenemos una congruencia entre esta parte física y mental, algunos le podrán llamar espiritual. Estás iluminado, eres una persona que va por el mundo dando felicidad, porque eres feliz. Esta parte que ahora dicen, para poder amar a alguien más, tienes que amarte a ti mismo. Y hay mucho de cierto, pero ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces? Te tienes que conocer, aceptarte tal cual eres, siempre se lo digo a mis pacientes, conocer tus límites, conocer tus alcances y con ello trabajar, pensar siempre desde tus habilidades y siempre decir quién eres, nunca decir quién no eres. Mucha gente dice, es que yo no soy alto, es que yo no soy, no me digas quién no eres, dime quién eres. Y a partir de ahí podemos trabajar contigo y podemos decidir qué vas a comer, con quién, cuándo, cómo, por qué. Mucha gente me dice, no puedo comer solo. Yo llego a casa y si no hay nadie, prefiero no comer. Y trabajamos. En esta parte les explico que el registro que tenemos de comer siempre ha sido acompañados. Y lo hablábamos en alguno de tus programas, Caro. Cuando somos bebés, esa compañía, protección que nos da mamá, hablarnos dulce, así registramos que así debe de ser la comida, acompañado. Y en un momento de mucho amor, entonces de repente puede ser incongruente estar solo o comer con un nivel de estrés porque tengo solo 15 minutos para comer y lo que sea, porque tengo que regresar al trabajo, porque estamos excedidos, incluso en situaciones laborales, problemas, porque nuestra mente también así lo ha permitido, que están afectándonos de otra manera y que con la comida tratamos de olvidarnos un poquito, de sanar algunas cosas y resulta que la situación va empeorando. Claro, y muchas veces la comida se vuelve cómplice o víctima, dependiendo de cómo lo tomemos, de nuestras emociones y caemos y nos atrapa en ellos. Y entonces tenemos compulsiones hacia ciertos alimentos o hacia ciertas ocasiones. Y esto siento yo que es lo que ustedes están cuidando justamente, ¿no es así? Claro, sin duda, dejarle a la gente y no prometerles un cambio en una conferencia, prometerles cambiarles la perspectiva y darles herramientas para que el que decida trabajar con él esté listo para generar un cambio importante. Dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Por supuesto. Tú puedes querer compartir el conocimiento, que ahí vale la pena decir que el conocimiento no es de nadie, es de todos, hay que compartirlo. Y si ahora me he dedicado y cada cosa que leo, cada cosa que aprendo a decir, esto lo tengo que compartir, se lo tengo que llevar a alguien más. Claro. Pero cuando la persona no está lista, simplemente no le interesa y no hay que juzgar. Llegará el momento para esa persona en el que quiera venir a un evento como estos, escuchar la información y decir, ok, ¿qué sigue? Claro. Porque también hay un poco de charlatanería, hay que tener cuidado. Esto de ven y en una hora voy a cambiar tu vida y vas a salir y vas a comer bien y vas a ser feliz. Es no, ven a darte cuenta y a hacer conciencia plena de tus emociones, a entender que te tienes que hacer responsable y tienes que trabajar. Por supuesto. Hay que trabajar. Por supuesto, y lo decías tú, Salvador, no, ten cuidado con los ejercicios milagrosos o con los cambios milagrosos. Los productos milagrosos. La mente crea lo que la mente cree. Lo que está diciendo Gualberto es eso. Entonces, yo quiero usar un ejemplo de un experimento que se hizo en Estados Unidos, nada más para que vean el poder que tiene lo que está diciendo Gualberto. Se llama el experimento malteada. Deben haberlo escuchado algunas personas de tu auditorio. Convocaron a un grupo de voluntarios a consumir una malteada por una semana y les dijeron, esta malteada es dietética, incluso tiene unas sustancias que te van a ayudar a metabolizar tus grasas. Es una malteada dietética. Consúmanla por una semana.
Les dieron estas malteadas a estas personas y les hicieron un seguimiento detallado de todos sus cambios en glucosa, en peso, en grasa, etcétera. Sus cambios metabólicos, clínicamente. La dejaron de consumir sábado y domingo y la siguiente semana les dijeron, ahora van a consumir esta otra malteada que no es dietética, es muy sabrosa y tiene mucho azúcar. Les hicieron las mismas mediciones a todos los voluntarios y descubrieron que todos subieron de peso y que todos subieron su glucosa. Pero Siendo el mismo producto. Sí, pero paradójicamente, ya lo adivinaste, paradójicamente la malteada era exactamente la misma. Okay. Entonces, ese es un ejemplo del poder que tiene la mente sobre las funciones corporales. Entonces, por eso estamos nosotros trabajando en esto, porque nosotros sabemos, por experiencia propia, yo este camino lo he caminado, Caro. Entonces, ¿es un cambio sobrehumano? No. Inhumano sería no cambiar. Okay. No es un cambio sobrehumano, al contrario, es un cambio muy fácil. En el yoga decimos, te va a gustar tanto que después no vas a querer regresar a tu vida anterior. Yo, por ejemplo, yo les puedo decir que de pronto hubo un momento que ya no fumaba. Yo fumaba y de pronto ya no fumaba. Y el cambio no fue difícil, es más, lo hice sin darme cuenta. Empecé a cambiar mi alimentación. Yo, como muchos de nosotros en esta ciudad, era experto en conocer lugares de comida. Conocía la ciudad por lugares de comida. Sin embargo, tengo ya varios años que como solo en mi casa. Me gusta procesar yo mismo mis alimentos. Eso es algo muy bueno. Yo antes creí que era más caro, que era más latoso, que era una monserga, y ahora me doy cuenta que puede ser muy positivo. De hecho, yo digo que dormir bien y comer bien es el más grande acto de amor propio que puede haber. Cuidarte a ti mismo, comiendo bien y durmiendo bien. Claro. Ahora platícame más sobre el yoga. Hemos hablado del yoga, pero lo has anunciado, pero no nos has dicho cómo es esta interpretación del yoga o qué hay que hacer propiamente con el yoga, si es a partir de ejercicios o cómo se hace para tener ese control de los sentimientos y cómo puede esto impactarnos y ayudarnos. Hay 4 caminos principales del yoga en la India. Y a nosotros, el que nos llegó, lo que nosotros conocemos como yoga, es uno solo de sus caminos. Como si fuera la música mexicana, que tenemos música jarocha y música de Jalisco, y en el mundo lo único que ha llegado es el mariachi. Así es el yoga. Entonces vemos una parte chiquitita de del yoga. Y el yoga que nosotros conocemos en Occidente se llama Hatha Yoga. Es el yoga del esfuerzo. Hatha significa ha, sol, ta, luna. Hatha Yoga es el sol, el yoga solar lunar, pero también la unión de esas 2 sílabas significa esfuerzo. Entonces es un yoga que se logra a través de esfuerzos muy sencillos. Yo creo que el principal esfuerzo es tomar la decisión de asumir la práctica. Entonces, el yoga que nosotros conocemos en Occidente es el yoga de las posturas, que nosotros le llamamos asanas. Es el yoga que más ha impactado en Occidente. Entonces, este yoga, como decía hace un momento, tiene un gran componente. El componente más poderoso que tiene es el componente corporal. Entonces, es un perfecto método de autoconocimiento de mí mismo a través del cuerpo, a través de lo que me está reportando mi cuerpo. Entonces, nosotros usamos siempre, a pesar de que es el yoga del esfuerzo, trabajamos en la comodidad. Hacemos que el practicante empiece con posturas muy sencillas, tan sencillas que puede realizar una persona de la tercera edad, tan sencillas que puede realizar una persona que está en un proceso posoperatorio, incluso. Que se puede compaginar perfectamente con la rehabilitación posoperatoria. Entonces, este yoga que nosotros conocemos es a través de las posturas, que lo que buscan, se acordarán que han visto posturas de yoga que son estáticas. La postura es mantenerse quieto. Ese mantener quieto al cuerpo le está dando un mensaje al cerebro. Se está aquietando. Les voy a poner una analogía. Las personas que han tenido parálisis facial por algún evento cerebrovascular, por ejemplo, un derrame cerebral, un infarto cerebral, un ictus,
y que sufren parálisis facial, estas personas generalmente eran muy enojonas. Eran el enojo, y si tú eres hipertenso y eres enojón, se te dispara la presión arterial y te puede pasar un evento cerebrovascular. Bueno, al no poder mover las expresiones faciales, al no poder mover la cara, ¿qué descubrieron los médicos? Se enojaban menos. Hicieron otro experimento. Les inyectaron el virus de la botulimia a algunos pacientes voluntarios, el Botox que conocemos, que inhibe las expresiones faciales. También empezaron a darse cuenta que sus niveles de ira iban bajando. ¿Por qué? Porque la mente le da una señal al cuerpo. Estamos en modo de enojo. Entonces mi cara lo interpreta, se frunce el ceño, el corrugador de la frente, se tensan los músculos maceteros, se tensan los músculos cigomáticos de la mandíbula inferior, se tensa la mandíbula. Entonces el cuerpo le regresa la señal a la mente, sí. ¿Qué sucede? Uno de mis maestros dice, si gestionas tus expresiones faciales, gestionas tus emociones. Entonces, si yo le doy un mensaje, mi mente le da un mensaje al cuerpo, muévete, 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 y el cuerpo lo aquieto, el cuerpo le da un mensaje a la mente, es momento de estar en calma. Entonces la mente dice, oh, algo está cambiando, lo que dijimos ahorita. Le enseñamos al paciente en la clínica o le enseñamos al practicante en el salón de yoga que por medio de esos cambios el cerebro está recibiendo una posibilidad de cambio. Eso es lo más importante, porque muchas veces lo que decía Gualberto, no tenemos la fuerza de voluntad para cambiar, pero el cambio entonces nos va a venir por una necesidad. Cuando el doctor te dice, si sigues comiendo así te vas a morir. Si sigues fumando así te vas a morir. Entonces, ¿para qué esperar a que venga el destino y nos dé un cambio si nosotros podemos tomar el cambio? Cuando nosotros tomamos el cambio por nuestras manos, podemos dirigirlo. Cuando el cambio te lo manda el doctor o tu cuerpo, tú vas a obedecer a tu cuerpo. Entonces, la idea es que 10 años antes, un año antes, empieces a hacer pequeños cambios para que ese cambio no sea porque te estás muriendo por una enfermedad inmunoadquirida, ¿no? Claro, claro. Pues me suena interesantísimo. Vamos a ir un corte, pero quiero que nos platiques más de tu evento, del evento que van a tener. Sí, Caro, muchísimas gracias. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad, si me permite, Salvador, de continuar con esta analogía que él hace de la parálisis. El cuerpo es tan sabio que tiene que hacer algo para que la persona deje de enojarse, deje de expresar esas emociones. Es lo mismo como cuando tienes un problema en las articulaciones y desarrollas una contractura muscular. ¿Qué hace el cuerpo? Me contraigo para que no te muevas, para que no me sigas lastimando. Lo mismo es la comida. Pero no nos hemos dado cuenta. Si tú recibes la señal de cuando tienes hambre fisiológica, aprendes a conocerte, a verte, vas a identificar el momento en el que tienes que comer por una necesidad fisiológica, una necesidad real y no por una necesidad emocional. De eso vamos a hablar en la conferencia. Y los otros 3 expertos, alguno habla sobre las heridas emocionales, estas que arrastramos desde hace muchos años y que no cerramos un ciclo, que no superamos, que no sabemos cómo, que la pérdida de un ser querido nos ha movido muchas cosas, no lo soltamos, no lo dejamos ir. De eso hablará la escritora Gabriela Torres, de las pérdidas, y es muy importante por nuestro bienestar emocional dejarlo ir. ¿Duele? Claro que sí. Nadie dice que hagamos lo que de repente mucha gente nos comenta, no hagas caso, vas a estar mejor. No, sí haz caso. Claro. Tienes que atender esa situación, por supuesto. Tenemos a una coach, Jessica Ashby. Ella va a hablar de cómo el pensamiento puede hacer que se modifique la emoción, que se junta con todo lo que hemos hablado. Cómo entrenar tu mente, tus procesos cognitivos, tus pensamientos, para que tus emociones sean positivas. Y si me permites, regresando del corte, quiero platicar del positivismo, que ya se demostró cómo esa emoción, ese sentimiento, ese estado en el que estamos, repercute en nuestra genética, en el cromosoma. Perfecto. Bueno, pues vamos a nuestro corte y regresamos en un momento.
Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etcétera, y después como que me jaló demasiado esto, ¿no? ¿Sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo, tocamos con autotune en vivo, entonces soy el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional, porque justamente nos enfocamos en eso. Incluso, de hecho, hubo una conexión muy grande al momento de estar en el escenario, porque disfruto mucho la música de mis amigos, de mis compañeros, pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con todos me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general. Somos un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el video de Booty Shaker de Charlie Dean. Me senté con Charlie, vimos el lugar, empezamos como a crear gráficamente y mentalmente toda esta escena, y entre ella y yo como que construíamos la idea. Realmente es una creación en conjunto. Y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué. Es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Booty Shaker. Pues amigos, ya estamos aquí de regreso en este gran programa Imagen Luego Existo con nuestros expertos que nos están hablando de esta parte emocional, cómo impacta y cómo necesitamos cuidarla. Y para ello los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en @moodtv, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en Twitter, y ahora también en Dailymotion. Entonces síganos, compártanos, déjenos saber qué el tema les interesa, comenten de los temas que estamos llevándolos, qué es lo que les gusta, qué más quisieran saber para que nosotros podamos atenderlos. Y bueno, regresando ya con nuestros expertos, nos quedamos en el momento de que querías hablar de un tema que te apasiona. Del positivismo. Claro. Fíjate que yo tengo que reconocerlo y me gusta muchísimo hablar desde la parte personal, porque también a través de esa experiencia creo que podemos hacer que la gente se meta en todo esto que estamos generando, es generar un cambio. Yo estuve entrenado porque tuve un negocio en donde como jefe tenía que ser exigente, tenía que no permitir que la gente me faltara el respeto, a estar siempre como enojado. Siempre esta parte de decir, a ver, aquí mando yo, esto se hace así, esto. Pasaron muchos años y me di cuenta que lo estaba llevando a todos los terrenos. Y alguna vez por ahí alguien me dijo, oye, yo no soy tu empleado, yo soy tu prima, yo soy tu tío, yo soy tu esposa, yo soy tu mamá, porque siempre estás así. Y desarrollas una personalidad de acuerdo a esas emociones que te funciona. Y te funciona porque te da credibilidad, porque la gente te hace caso. Sin embargo, me estaba haciendo daño, porque vivía estresado la mayor parte del tiempo. Y está demostrado que cuando un ser humano piensa en esas experiencias estresantes, su cuerpo, aunque no lo esté viviendo, solo lo esté pensando, reacciona de la misma manera. Imagínate todo el tiempo estar segregando cortisol. Hablábamos de eso al principio del programa. Lo contrario a ello
que Salvador explica muy bien esta parte de aquietarse, aquietar la mente, aquietar el cuerpo, que se lleva muy bien con la parte del positivismo, la armonía, la tranquilidad, tiene repercusiones positivas también a nivel fisiológico. Hay neurotransmisores, ¿sí?, del bienestar, como la dopamina, la serotonina, que también se segregan y que también tienen repercusión sobre la información genética. Hay un estudio donde se vio que los cromosomas, es decir, la parte de las patitas, los telómeros, se agrandan en las personas positivas y sanas, en las personas que tienen una salud espiritual y mental, y se acorta en las personas enfermas. Cuando escuché todo esto, dije, yo quiero tener los telómeros muy largos. Claro. Y a mí me ha funcionado también, ahora que me conozco más, el querer estar bien, por supuesto por mí, porque decía hace rato, me he estado conociendo, me quiero cada día más y puedo querer más a la gente. Pero ahí viene un punto. A muchos también nos funciona decir, me quiero y me cuido para querer y cuidar a otros. Entonces, a mis pacientes, de repente cuando me dicen, no puedo, buscamos la otra estrategia. Ok, no pienses tanto en ti. ¿Qué papá quieres que tenga tu hijo? ¿Un papá enfermo? ¿Que tu hijo tenga que cuidar de ti en un hospital porque tus malos hábitos te están llevando a una enfermedad? Y a mucha gente le genera un cambio. Habrá otros que digan, a mí esa filosofía no me sirve, yo hago las cosas por mí. Trabajamos con ello. Vuelvo a repetir, somos tantos millones de personas en el mundo, sería imposible que todos pensáramos igual, que a todos nos funcionara lo mismo, porque sería muy fácil, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, regreso al evento, la necesidad de hacer este evento y que a través de estas conferencias se genere un cambio, nos tiene muy comprometidos porque sabemos que con una persona que nos diga, mi vida empezó a cambiar a partir de que los escuché, a partir de que los conocí, creo que estamos más que pagados, llenos de bendiciones. Por supuesto. Platícanos cuándo es, dónde es, los horarios. Es el día miércoles 13 de noviembre en el Teatro 11 de Julio. Okay. La primera conferencia, y vamos a ser muy puntuales porque tenemos que ser congruentes con todo lo que hablamos. Entonces, sí tenemos un evento que tiene una organización impecable. La primera conferencia empieza a 7:30. Pero hay un preregistro. Sin embargo, el preregistro es 6:30, una hora antes, porque habrá algunos stands para que conozcan el trabajo de cada experto. Okay. Los libros que lleva la licenciada Gabriela Torres, los cursos y talleres de los que puede platicar nuestra coach Jessica Ashby, las terapias que da y las clases que da el maestro Salvador, las consultas y las terapias en donde me pueden encontrar. Entonces, van a poder interactuar con gente de nuestra staff para que una vez que reciban toda la información en la conferencia, sepan que es el plus que le estamos dando a la gente. Si alguno de los expertos les puede servir para trabajar con ellos y no nada más que se quede como en otros eventos que hemos visto que dan una buena información y la gente dice, me gustó, ¿ahora qué hago? Exacto. Ok, hablaste de que eran 5, me faltó alguien. Sí, me faltó hablar de licenciado Raúl Aguado. Él es psicólogo, es experto en las problemáticas de los padres en cuestión de la educación de los hijos en todos los rubros. Tiene también especialidad en atender problemas de lenguaje y cómo el problema del lenguaje impacta en el problema del aprendizaje del niño. Y como se va a centrar en las emociones, él habla de estas heridas que tenemos como papás que les heredamos a los hijos. Excelente, excelente. ¿Los boletos dónde se pueden adquirir? Idealmente tenemos 2 lugares en donde pueden comprar los boletos. En Coyoacán, en mi consultorio, Héroes del 47, número 59. Tenemos otro al oriente de la ciudad, que estamos en San Felipe de Jesús, número 53, en la colonia San Miguel. Sin embargo, ahora vamos a aprovechar la tecnología. Lo mejor es redes sociales. Okay. Recuerden, me pueden encontrar como Gualberto Tenorio, psiconutricionista, y es W y después Alberto. Gualberto Tenorio, psiconutricionista,
pueden mandar mensaje. Voy a dar también mi número de teléfono, es 55 27 55 45 73. Me pueden mandar un WhatsApp, me les va a atender mi asistente y pueden hacer incluso un depósito en una cuenta que tenemos de Banamex. Ya daremos todos los datos ahí para darles su número de folio y puedan recoger su boleto el día del evento. Habrá quien prefiera ir por el boleto antes, ya dije las direcciones. Perfectísimo. Bueno, pues los datos ya los tienen. Me encanta. No sé qué más nos quieras comentar ya por último, Salvador. Déjenme comentarles algo con respecto a lo que estaba comentando Gualberto hace un momento. Este concepto nos viene de la epigenética, lo esgrimió el doctor Bruce Lipton y se llama imperativo biológico. ¿Por qué queremos hacer esta conferencia y por qué estamos en esta labor, Caro? Porque tenemos el país número 1 en obesidad infantil, porque tenemos el segundo país en obesidad mórbida en el mundo después de Estados Unidos, porque yo conocí un doctor, un ingeniero molecular con doctorado por Stanford, que hace 20 años hizo un estudio multinivel, se llama multinivel, por parte de la Universidad de Stanford, porque querían saber cómo iba a ser la salud de los mexicanos 20 años después. Y él dice, si yo hace 20 años te hubiera dicho que íbamos a tener el país número 1 en obesidad infantil y el número 2 en obesidad mórbida en el mundo, no me lo hubieras creído. Es un problema de salud pública y se llama, el concepto que quiero platicarles brevemente, se llama imperativo biológico. Y es exactamente lo que dijo Gualberto. Es esta sensación que es suprahumana, no es humana, lo compartimos con las plantas y con los animales, que es esta sensación de que algo no está bien, de que algo no está marchando bien. ¿Y qué sucede? Cuando yo tengo una alimentación que me está destruyendo, el cuerpo empieza a desarrollar enfermedades inmunoadquiridas con las cuales el cuerpo no puede luchar. Mi sistema inmunológico reconoce como un mecanismo normal de mi cuerpo y ya no lucho en contra de estas enfermedades, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. Entonces, esta enfermedad deriva de este imperativo biológico. El imperativo biológico quiere decir que algo estoy haciendo que no está en armonía con mi entorno. Incluso el carácter que platicaba Gualberto, yo también tenía un carácter, como todos los hombres, más con tendencia a la ira, al enojo, a la violencia. Ese es un mecanismo, ese es un comportamiento que a mi cuerpo y a mi mente le está diciendo no hay armonía. Entonces mi cuerpo se va a empezar a enfermar. Es como cuando sabemos que algo va a pasar, sentimos esta sensación de que algo va a pasar, nuestro cuerpo empieza en un modo de alerta. Ese modo de alerta es el que trabaja el cuerpo, el yoga. Es el sistema simpático del cuerpo. El sistema nervioso tiene un mecanismo de alerta que nada más tiene tres opciones, solo 3 opciones. Es pelear, correr o no hacer nada. A mí me gusta porque en inglés los británicos le dicen las 3 Fs. Flight, ¿verdad? Fight or fail. Exacto. Entonces, estos 3 mecanismos son los primitivos. Y cuando dejamos que nuestra vida se maneje en este nivel de primitivismo, hay muchas consecuencias. La prueba es, para que lo veas, que está bien cimentado este sistema. Mis decisiones no son las correctas, ¿verdad? Sabemos que cuando estoy bajo estrés, mis decisiones no van a ser las mejores. Voy a tomar decisiones, pero cuando salgo del estrés digo, ay, ¿por qué tomé esta decisión? ¿Por qué me compré este auto? ¿Por qué escogí esta carrera? ¿O por qué escogí esta pareja? A esta esposa o este esposo. Entonces, todo se resume a este concepto, imperativo biológico. Le enseñamos a las personas cómo romper este esquema que deriva de la epigenética. ¿Cómo podemos hacer que las personas puedan empezar a tener más armonía? ¿Y saben cómo empieza? No con otro, conmigo mismo, con mi persona. Perfectísimo. Pues ha sido un gusto escucharlos. Traen un gran evento que desde luego estaremos ahí acompañándolo. Claro. Les pedimos a todo nuestro público que si están interesados se contacten. Vamos a ver si en cabina nos pueden ayudar a poner los datos. Cualquier cosa, repítenos el teléfono porque creo que ese sería muy fácil y tus redes sociales. Claro, es 55 27 55 45 73 y en Facebook W y después Alberto. Gualberto, psiconutricionista.
Psiconutricionista se escribe PS. PS, como de psicólogo. De psicólogo. Nos quedamos en psiconutricionista. ¿Ok? Ahí pueden encontrar, ahí les pueden informar, es un gran evento, traen algo muy novedoso, me parece que muy importante, que sería de gran ayuda para todos, y no me queda más que agradecer a todos ustedes el que nuevamente me hayan acompañado y la invitación para que como hoy, todas las semanas, sigan con nosotros aquí en Mood TV. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Twitter y ahora en Dailymotion. Les agradezco y los espero la próxima semana. Gracias. Yo soy Mike Anyway, perreo maker en Mexas in Paris. Yo soy Niño Dior, hago de todo Mexas in Paris. Baby Bye, y pues juntos somos Mexas in Paris. De todo, talachas también ahí, cuando hay que resanar también. Flexeos, chip, todo. Oye, déjala que suba, la temperatura, oye, déjala que suba. Hacíamos fiestas en la prepa y todos nuestros flyers se llamaban Mexas in Paris, ¿no? Todas las fiestas tenían ese nombre. Y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los mexas. La neta, así, desde que nos conocemos, a los tres nos mamaba el reggaetón, así cabrón. Incluso desde que todavía era como un tabú, desde que era como, íbamos en la prepa y cuando íbamos en el primer año de prepa era como pues sí naco escuchar reggaetón, la neta. Pero pues éramos escuchas y un día así en la misma fiesta empezamos haciendo freestyle en bases de reggaetón de uso libre así de YouTube. Dijimos, hay que hacer una canción de reggaetón y pues así nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada. Obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música. Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás, ¿sabes? O sea, nos agarraron ahí todos mencitos y poco a poco nos han ido sacando. Y pues ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos. Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, ¿no? O sea, nuestro trabajo hablado. El proyecto de Tempus lo busco empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana. Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, no sé si en 2 años o 3 o 4, no sé qué vaya a pasar realmente, pero pues ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi energía, mi mente, mi cariño, todo está al 100 en Tempus Music. Oye, ¿por qué no me abrazas? En verdad, negra.